Un mes después de la boda de mi hija, el fotógrafo me llamó y susurró: Señor, noté algo terrible en las fotos. Venga inmediatamente solo y no le diga nada a su hija. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal y déjanos saber desde dónde estás escuchando en los comentarios. El teléfono sonó justo cuando dejé mi café. Martes por la mañana, casa tranquila. Informe financiero extendido sobre mi escritorio. El tipo de momento pacífico que me había ganado después de 40 años construyendo Ferretería García. 3 tiendas en Madrid. Buen negocio, buena vida. Casi no contesté el número desconocido. Señor García. La voz de la mujer temblaba. Esta es Carolina Torres. Fotografié la boda de Isabel el mes pasado. Necesito verte inmediatamente solo. Por favor, no le digas a tu hija. Mi mano se apretó en el teléfono. ¿Qué pasa? No puedo explicarlo por teléfono, pero encontré algo en las fotografías. Algo muy serio. El aire en mi oficina cambió. Se volvió más delgado, de alguna manera. ¿Qué tipo de algo? Mañana por la mañana, a las 9 se muestra mi estudio en el centro de Madrid. Por favor, señor García, venga solo. Antes de que pudiera responder, la voz de Marta explotó desde la cocina. Antonio, te lo dije 3 veces ya. Necesito ese coche. Mi SEAT es embarazoso. Me prometiste que se lo pedirías hoy. La risa de Pablo retumbó desde la sala de estar. Algún programa de televisión sonando debajo. Estaré allí, dije al teléfono, apenas escuchando mi propia voz. Carolina exhaló. Gracias. Lo siento mucho, señor García. De verdad, lo siento. Colgó. Me quedé inmóvil en mi escritorio, el teléfono aún presionado contra mi oreja, mirando la fotografía enmarcada en mi pared. Isabel en su vestido de novia, radiante. Javier a su lado, en su smoking. Un mes atrás, 60.000 euros que había gastado en ese día. Valía cada céntimo ver a mi hija mayor feliz. Algo muy serio en las fotografías. Papá. Marta apareció en mi puerta. Teléfono en una mano. Llaves del coche en la otra. ¿Me oíste? Necesito dinero para un coche nuevo. El SEAT tiene 7 años y es humillante. Miré a mi hija menor, 31 años, viviendo en mi casa desde hace 4 años ahora, temporalmente, había dicho cuando se mudó después de su divorcio. Pablo la había seguido 6 meses después, sin alquiler, sin fecha de fin. Hablaremos de eso más tarde, cariño. Más tarde. Necesito ir al concesionario esta semana. María consiguió un nuevo Audi y no puedo seguir apareciendo en esa chatarra. Volví a mi pantalla de ordenador. Los números se desdibujaron. Papá, ¿estás escuchando? Más tarde, Marta. Resopló y desapareció. Sus pasos retumbaron subiendo las escaleras. Una puerta se cerró de golpe. Tomé mi café. Frío ahora. A través de la ventana de mi oficina. La mañana en La Moraleja se extendía brillante y sin nubes. Calor de julio ya acumulándose. Todo parecía normal. Se sentía mal. El día se arrastró hacia adelante. Intenté concentrarme en informes de inventario, proyecciones trimestrales, horarios de nómina. Mi mente seguía volviendo a la voz temblorosa de Carolina. La boda había sido perfecta, ¿no? Isabel había brillado. Javier había sido atento. La ceremonia en el Real Jardín Botánico, recepción en ese resort de lujo, todo elegante, de buen gusto.
caro. ¿Qué podría estar mal con las fotografías? Alrededor del mediodía, Pablo entró en mi oficina sin llamar. Nunca llamaba. Solo entraba como si fuera el dueño del lugar. Hola, papi. Marta dice que está siendo raro con lo del coche. No levanté la vista del ordenador. Dije que lo discutiríamos más tarde. Sí, pero ella está decidida. Tal vez solo dale el dinero, mantén la paz. Se apoyó en el marco de la puerta, brazos cruzados. 38 años, sin trabajo, viviendo del subsidio de mi hija, lo que significaba viviendo de mí. Pablo, estoy trabajando. Claro, claro, solo digo. Esposa feliz, vida feliz, ¿verdad? Sonrió y se fue. Esposa feliz. Nunca se había casado con Marta. 4 años juntos, viviendo en mi casa, y no podía molestarse en hacerlo oficial. Pero tenía opiniones sobre cómo debía gastar mi dinero. Me levanté y caminé hacia mi ventana. Abajo, mi piscina brillaba sin usar. La casa de invitados donde Marta y Pablo se quedaban estaba al final de la propiedad. Entrada separada, cocina completa, 2 dormitorios. La había construido pensando que algún día los nietos visitantes la usarían. Sin nietos, solo Marta y Pablo. La tarde se desangró en la noche. Calenté pasta sobrante, comí solo en la encimera de mi cocina mientras Pablo ocupaba mi sala de estar. Y Marta hablaba por videollamada con alguien arriba, su risa perforando el techo. A las 7:30 sonó mi timbre. Isabel estaba en mi puerta principal, perfecta como siempre. Chaquetas a medida, vaqueros de diseño, esa sonrisa que había heredado de su madre. Mi hija mayor, la exitosa, ejecutiva de marketing, hermoso hogar. Bueno, apartamento actualmente, casada con Javier Ruiz, banquero de inversiones. Hola, papá. Me besó en la mejilla y pasó a mi lado hacia la casa. Estaba en el barrio. Pensé en pasar. La moraleja a su lugar en Pozuelo de Alarcón no era el barrio, pero no lo mencioné. Se acomodó en mi sofá, cruzó las piernas, miró alrededor de la sala como si la estuviera tasando. ¿Cómo estás? Pareces cansado. Día largo, cosas de negocios. Tomó una foto enmarcada de mi mesa auxiliar. Ella y Marta de niñas. La estudió. La devolvió ligeramente descentrada. Javier y yo hemos estado buscando casa. Encontramos el lugar más increíble en Pozuelo. 4 dormitorios, piscina, vistas a la sierra. Absolutamente perfecto. Me senté en la silla frente a ella. Esperé. El asunto es que necesitamos movernos rápido. El mercado es competitivo ahora mismo. Necesitamos ayuda con la entrada. Sonrió cálidamente. 40.000 euros. ¿Lo entiendes, verdad? Después de todo lo que gastaste en la boda, esto solo completa el cuadro, ayudándonos a empezar nuestra vida juntos como es debido. 40.000 euros. Dicho como si estuviera pidiendo prestado mi furgoneta. Algo en mi pecho se apretó. Ese sentimiento hueco de antes se expandió. 40.000, repetí. ¿Es un problema? Un leve filo entró en su voz, tan leve que la mayoría no lo notaría. Papá, necesitamos movernos rápido. El mercado es competitivo. Pensé que querrías ayudarme a empezar nuestra vida juntos, como es debido. Miré a mi hija. Realmente la miré. La ropa de diseño, las uñas manicuras, el calor practicado que no llegaba del todo a sus ojos. Déjame pensarlo, cariño. Su sonrisa vaciló solo por un segundo. Piénsalo, papá. Esto es importante. Javier y yo. Necesito revisar algunas cosas primero.
Se levantó abruptamente. Bien, pero no tardes mucho. No podemos perder esta casa. Agarró su bolso, me besó en la mejilla de nuevo, más fría esta vez. Te quiero, papá. Llámame pronto. Vi su Mercedes alejarse, de pie en mi puerta. 40. 1.000 euros entregados, como si ya hubiera aceptado, como si mi dinero fuera su dinero. La risa de Pablo resonó desde la sala de estar. Resúmenes deportivos en mi televisión, su botella de cerveza sudando sobre mi mesa de café. Entré de nuevo, pero algo había cambiado. La casa se sentía diferente. O quizás la estaba viendo claramente por primera vez. Mi teléfono estaba en la mesa del pasillo donde lo había dejado. El número de Carolina aún en el registro de llamadas. Mañana por la mañana, su estudio. Lo que sea que hubiera encontrado en esas fotografías de boda, tenía la sensación de que explicaría esta sensación hueca extendiéndose por mi pecho. Tomé el teléfono y miré el último mensaje de Isabel. Gracias por entender lo de la casa, papá. Te quiero. No había aceptado nada, pero ella lo asumió. Todos lo asumían. Salí de la casa antes de que Marta se despertara. No quería preguntas. No quería que Pablo preguntara a dónde iba con esa mirada que ponía. Como si todo lo que hacía requiriera su aprobación en mi propia casa. El trayecto al centro de Madrid tomó 25 minutos. Tráfico de martes por la mañana, M40 Sur. Luego calles superficiales hasta el estudio de Carolina. Un almacén convertido en el distrito de las Artes. Su nombre en una placa de latón junto a la puerta. Mis manos estaban firmes en el volante, pero mi mente seguía reproduciendo su voz al teléfono. Algo muy serio. Aparqué al otro lado de la calle, me senté en la furgoneta por un momento. Lo que sea que estuviera dentro de ese estudio, lo que Carolina había encontrado, explicaría la petición casual de Isabel por 40. 1.000 euros. Explicaría el sentimiento hueco que había llevado desde la boda. Lo sabía. Solo no quería saber cómo. El estudio olía a café y tinta de impresora. Fotografías profesionales forraban las paredes. Bodas, familias, retratos corporativos. Carolina me recibió en la puerta, más joven de lo que recordaba del día de la boda. Mediados de los 40 quizás. Manos nerviosas, ojos apologéticos. Señor García, gracias por venir. Cerró la puerta con llave detrás de mí. Tengo todo preparado en la sala de edición. La seguí a través del espacio de la galería hasta una habitación más pequeña, dominada por un gran monitor y equipo informático. Portafolios de bodas apilados en estanterías. La ventana daba a un callejón. Luz matutina filtrada a través de vidrio polvoriento. ¿Puedo ofrecerte café, agua? Estoy bien. No estaba bien. Por favor, solo muéstrame. Asintió y se sentó en su ordenador. Permanecí de pie detrás de su silla. Señor García, casi no te llamo. Lo pensé durante días, pero si yo estuviera en tu posición, querría saber. Por favor, entiende, no lo busqué. Mi garganta se apretó. Muéstrame. Sus dedos se movieron por el teclado. El monitor se llenó con imágenes de la boda de Isabel. La ceremonia. Mi hija caminando por el pasillo. Javier esperando en el altar. Invitados sonriendo. Todo hermoso. Todo perfecto. Estos son los tiros estándar, dijo Carolina suavemente. Lo que viste en la boda, lo que todos vieron. Hizo clic en la siguiente carpeta. 2 horas antes de la ceremonia, estaba en el lugar del restaurante temprano, probando exposiciones, calibrando equipo. Hay una terraza con vista al patio. Otro clic. Estaba disparando a través de una ventana, ajustando configuraciones de luz. Apareció la imagen.
Mis manos agarraron el respaldo de su silla. Javier, mi yerno, en su esmoquín, no abotonado correctamente aún, presionado contra una mujer de cabello rojo. No mi hija, besándola, sus manos en su cabello, sus brazos alrededor de su cuello. No un abrazo amistoso, no una despedida a una vieja amiga, íntimo, posesivo, familiar. Cuanto antes de la ceremonia, mi voz sonaba lejana. ¿Estás segura del tiempo? 2 horas antes. Los metadatos están aquí. Fecha, hora, coordenadas, GPS. Abrió una pantalla técnica. Números, marcas de tiempo, datos de ubicación. Estaba en el lugar del restaurante temprano, probando exposiciones a través de una ventana. Capturé esto por accidente, pero es real. Y hay múltiples tiros. Hizo clic adelante. Diferentes ángulos. Misma escena. Javier y la mujer de cabello rojo unidos. En una foto, la mano de la mujer era visible. Mano izquierda presionada hoy contra el pecho de Javier. Alianza de boda, banda de oro, diamante, la mujer. Me incliné más cerca de la pantalla. La alianza de boda. ¿Sabes quién es? Carolina negó con la cabeza. No la reconozco de la lista de invitados. Lo siento mucho, señor García. Abrió otra imagen. Esta mostraba el rostro de Javier claramente, sin confusión en su expresión, sin tropiezo borracho, solo confianza, control. Un hombre que sabía exactamente lo que hacía. 2 horas antes de casarse con mi hija. Me enderecé lentamente. Mis rodillas se sentían débiles. La habitación se inclinó ligeramente y luego se enderezó. ¿Puedes probar el tiempo? Absolutamente. Prueba, sí. Carolina abrió otra ventana. Me mostró datos técnicos que apenas entendía, huellas digitales, información de archivos, coordenadas GPS coincidiendo con la ubicación del restaurante, marcas de tiempo hasta el segundo. Esto es evidencia a nivel forense, señor García. Resistiría en cualquier lugar. Alcanzó el cajón de su escritorio y sacó una pequeña unidad flash. Todo está aquí. Todas las fotos, todos los metadatos, documentación técnica. Hice copias. Me la tendió. No sé qué harás con esta información, pero creo que deberías tenerla. Tomé la unidad flash, cerré mi puño alrededor de ella. No te disculpes, dije. Hiciste lo correcto. El trayecto de vuelta a La Moraleja pasó en un borrón. Agarré el volante fuerte, miré la carretera, pero mi mente estaba en otro lugar por completo. Javier Ruiz, banquero de inversiones, pulido, articulado, exitoso, todo lo que quería para mi hija. Besando a otra mujer 2 horas antes de su boda. Una mujer llevando una alianza de boda. No un error, no pies fríos, calculado, deliberado. ¿Por qué casarse con Isabel en absoluto? La pregunta circuló en mis pensamientos como un buitre. ¿Por qué seguir con una boda de 60? 1.000 euros con una mujer que traicionabas horas antes de la ceremonia. ¿Por qué hacer esos votos? ¿Por qué sonreír en esas fotos? ¿Cuál era el punto? Mi furgoneta conocía el camino a casa sin que yo pensara. Calles de La Moraleja, mi barrio, mi entrada. La unidad flash estaba en mi bolsillo, pesada como una piedra. Entré en mi entrada justo después de las 11. La casa parecía la misma que cuando la dejé 2 horas antes. Mismo paisajismo, misma luz de seguridad que necesitaba arreglo, mismo todo. Pero yo no era el mismo. Abrí la puerta principal. Pablo estaba extendido a través de mi sillón de cuero, cerveza en mano, algún programa de juegos retumbando. No levantó la vista. Hola, viejo. Tráeme otra cerveza mientras estás de pie.
Desde arriba, la voz de Marta. Papá, ¿eres tú? Necesito hablar contigo sobre dinero para el spa este fin de semana. Me quedé en mi entrada, unidad flash en mi bolsillo, y algo dentro de mí, que había estado doblándose durante años, finalmente se rompió. El marido de mi hija engañándola 2 horas antes de la boda. Mi otra hija viviendo en mi casa, exigiendo dinero para spa. Mi yerno ordenándome traerle cerveza en mi sillón en mi casa. Cerré la puerta detrás de mí con un clic suave. Pensaban que era el mismo hombre que había salido esa mañana. Estaban equivocados. Dormir fue imposible. Me senté en mi oficina, pasada la medianoche, la unidad flash de Carolina en el escritorio junto a mi portátil. Cada vez que cerraba los ojos, veía esas fotografías. El rostro de Javier, confiado, no culpable, no confundido, confiado. Abrí mi portátil y abrí la hoja de cálculo del presupuesto de la boda. 1.000 euros que había gastado. Lugar, catering, fotógrafo, flores, banda, todo lo que quería, pero ella había insistido en una cosa específicamente. Regalos en efectivo. Sin registro, sin tostadoras o patrones de porcelana. Papá, estamos empezando de cero. Necesitamos flexibilidad. El efectivo es más práctico. Había pensado que era madura, práctica. Ahora me preguntaba qué había pagado realmente. Agarré un bloc legal y empecé a escribir números, fechas, detalles que de repente parecían equivocados. La lista de invitados había sido 200 personas, la mayoría mis asociados de negocios, mis amigos, gente que había conocido a Isabel desde la infancia. Cada sobre en la recepción. Recordaba la mesa de regalos desbordante. Isabel había contratado a alguien específicamente para recolectarlos, contarlos, catalogarlos. 45.000 euros en efectivo y cheques. Me había dicho el total la semana después de la boda, riendo sobre su buena fortuna. Javier y yo estamos tan bendecidos, papá. Todos fueron tan generosos. Escribí ese número, lo circulé. Luego recordé algo más. Mi socio de negocios, Marcos Chen, le había entregado un cheque directamente a Javier en la recepción. Bienvenido a la familia, hijo. Empieza tu vida bien. Yo estaba allí. 15.000 euros. Marcos era rico, generoso con la gente que respetaba. Javier había guardado ese cheque y sonreído. Gracias, Señor. No olvidaremos esto. 60.000 euros total de una boda para una pareja supuestamente empezando. ¿Por qué casarse con Isabel en absoluto? Miré esa pregunta en mi blog legal. Si Javier tenía otra mujer, una mujer con alianza de boda, ¿por qué seguir con una ceremonia de 60.000 euros? ¿Por qué sonreír en esas fotos? ¿Por qué hacer esos votos? A menos que los votos no importaran. A menos que el dinero sí. Mi estómago se revolvió. La noche se arrastró. Hice café alrededor de las 13 de la mañana. Me quedé en la ventana de mi cocina, mirando las colinas oscuras de la sierra. En algún lugar en Pozuelo, Isabel dormía junto al hombre que la había traicionado horas antes de su boda. O quizás lo sabía, quizás no le importaba. Ese pensamiento era peor que el primero. A las 7 me duché y vestí, informal de negocios, pantalones khaki, polo. Salí de la casa antes de que Marta se despertara. No quería preguntas. No quería ver a Pablo extendido en mi sofá. El banco abrió a las 9. Conduje a la sucursal del centro de Madrid donde hacía mi banca de negocios. Territorio profesional, terreno seguro. La gerente,
Patricia Williams me saludó en su oficina. Habíamos trabajado juntos durante 15 años. Señor García, ¿qué le trae esta mañana? Quería verificar un cheque que escribí. Regalo de boda para mi hija. 20.000 euros. Quiero asegurarme de que se cobró correctamente. Patricia lo buscó en su ordenador. Déjeme ver. Sí, aquí está. Cuenta conjunta para Javier e Isabel Ruiz. Cheque cobrado sin problemas. Cuenta conjunta, dije casualmente. ¿Cuándo la abrieron? Patricia desplazó. Parece que hace 2 meses. 10 de mayo. 2 meses antes de la boda. No años. No cuando se comprometieron. 2 meses. Deben haber movido rápido en la planificación de la boda, dije, manteniendo mi voz ligera. Los jóvenes, hoy en día. Patricia sonrió. Todo sucede rápido. La agradecí y salí. En mi furgoneta me senté con el motor encendido. 10 de mayo. Habían abierto una cuenta conjunta específicamente para recibir dinero de la boda. Lo planearon, lo coordinaron. Esto no era romance. Era logística. Conduje a casa a través del tráfico de la mañana tardía, mente agitada. La casa parecía tranquila cuando entré en el garaje. El coche de Pablo estaba allí, viejo Seat que se negaba a mantener, siempre pidiendo dinero para arreglarlo. Entré por la puerta del garaje a la cocina. Planeé ir directamente a mi oficina. Luego escuché la voz de Marta desde arriba. Sí, papá parece sospechoso últimamente. Su voz llevaba desde el rellano del segundo piso. Conversación telefónica. Volumen demasiado alto. La forma en que siempre hablaba. No sé. Diferente de alguna manera. Pero no te preocupes, hermana. Pablo y yo podemos estirar esto otros 6 meses fácilmente. Para entonces, cederá y nos comprará ese piso solo para deshacerse de nosotros. Me congelé en el pasillo. La voz de Isabel vino a través del altavoz del teléfono. Marta lo tenía alto, riendo. Perfecto. Tengo 2 meses más de jugar a la esposa feliz. Luego presento. La mitad de esos regalos son legalmente míos en España. Javier ya aceptó división 60-40. Los 45.000 euros más fáciles que he ganado. Mi mano encontró la pared. Me estabilizó. Marta rió. Y la novia de Javier ni siquiera sabe del plan. Esto es perfecto. Papá está tan ocupado sintiéndose orgulloso de tu matrimonio. No ve nada. Manténlo distraído, dijo Isabel. Haz que piense que necesitas algo grande. Así cuando pida la entrada de la casa, no parecerá excesivo en comparación. Ya estoy en ello. Le pedí un coche nuevo ayer. Parecía molesto, pero cederá. Siempre lo hace. Retrocedí. Silencioso, cuidadoso. Cada paso medido hasta que alcancé mi oficina. Cerré la puerta, me apoyé en ella. Mis manos temblaban. 2 hijas, ambas mintiendo, ambas usándome. Una planeando divorcio para robar dinero de la boda. La otra ocupando mi casa, agotando el tiempo hasta que les comprara. Jugando a la esposa feliz. Los 45.000 euros más fáciles que he ganado. Casi lo dejo pasar. Casi escribo a esa Isabel ese cheque de 40.000 euros para la entrada de su casa. Casi. Me senté en mi ordenador. Tecleé abogado inmobiliario, Madrid, España. El nombre de Roberto Martínez apareció tercero en los resultados de búsqueda. 25 años de experiencia, derecho inmobiliario, trusts familiares, protección de activos. Su oficina tenía una cita mañana por la mañana a las 9:00. Hice la cita. Luego, me recosté en mi silla.
y miré mi puerta cerrada de la oficina. Más allá, Marta probablemente aún estaba al teléfono. Pablo, probablemente aún plantado en mi sofá. Ambos cómodos, ambos confiados. No tenían idea de lo que venía. Yo tampoco. No exactamente. Pero mañana empezaría a descubrirlo. Mañana me convertía en algo más que una cartera con latido. La oficina de Martínez estaba en un edificio de vidrio en el centro, piso 23. Llegué 10 minutos temprano y los pasé en el garaje organizando mi carpeta una última vez. Hoja de cálculo de boda. Unidad flash de Carolina. Mis notas de anoche. 3 páginas de cronologías. Citas. Cantidades en euros. Evidencia. El ascensor subió sintiéndose más largo de lo que era. Había tomado decisiones de negocios durante 40 años, negociado contratos de proveedores, manejado disputas de empleados, resistido recesiones económicas. Esto no debería sentirse diferente, pero lo hacía. Esta era mi familia, mis hijas. Las puertas del ascensor se abrieron. No familia. Sam. Ellos habían tomado esa elección cuando me convirtieron en una transacción. El área de recepción era profesional. Escritorio de vidrio, sillas de cuero, arte abstracto que no entendía, pero reconocía como caro. Una mujer levantó la vista de su ordenador. Señor García, el señor Martínez está listo para usted. Su oficina tenía ventanas del piso al techo, con vista a Madrid, escritorio de caoba, libros de derecho, forrando una pared, diplomas y certificados de barra enmarcados. Roberto Martínez se levantó cuando entré, 50, gris en las sienes, apretón de manos firme. Señor García, por favor tome asiento. ¿Puedo ofrecerle café? Sí, negro. Sirvió de una cafetera en el aparador. Me entregó una taza de cerámica, se acomodó detrás de su escritorio. Revisé su formulario de admisión. Mencionó problemas de propiedad y asuntos familiares. Dígame qué está pasando. Empiece donde tenga sentido para usted. Coloqué mi carpeta Manila en su escritorio. La abrí metódicamente. Hace un mes, pagué la boda de mi hija a 60.000 euros. Hace 3 días, la fotógrafa me mostró fotos de mi yerno con otra mujer 2 horas antes de la ceremonia. Ayer, descubrí que mi hija, Kim Wisha, planeó esto. El matrimonio era una estafa para recolectar regalos en efectivo y dividirlos. La pluma de Martínez se detuvo sobre su blog legal. Cuando dice planeó esto, tiene evidencia de que tanto su hija como su marido pretendían divorciarse desde el principio. Escuché a mi hija menor al teléfono con su hermana. Cita. 2 meses más y presento divorcio. La mitad de los regalos son legalmente míos. Javier ya aceptó 60-40. Esas fueron las palabras exactas de mi hija. Deslicé la unidad flash a través de su escritorio. Las fotos del asunto están aquí. Metadatos incluidos, marcas de tiempo, coordenadas, GPS, todo. Martínez insertó la unidad en su ordenador. Clicó a través de archivos. Su expresión no cambió, pero su mandíbula se tensó ligeramente. ¿Y su hija menor, Marta? Ha estado viviendo en mi casa durante 4 años. Su novio con ella, sin alquiler, sin arrendamiento, demandas constantes de dinero. Saqué mis notas manuscritas. La llamada de ayer le dijo a Isabel que estirarían otros 6 meses hasta que les comprara un piso. Martínez tomó notas, circuló detalles específicos, subrayó 4 años y sin arrendamiento. Señor García, en España, la ley de propiedad es muy clara. Su casa es su propiedad. Si no hay acuerdo de alquiler escrito y ha indicado que no lo hay,
Tiene derecho a iniciar procedimientos de desahucio. El plazo estándar es 30 días después de notificación escrita. Y mi hija Jao, y Besa la menor, su novio, han vivido allí 4 años sin pagar alquiler. ¿Pueden pelear esto? No con éxito. Sin arrendamiento, son esencialmente invitados que se han quedado demasiado. La ley española protege a los propietarios. La notificación de 30 días es una cortesía, no una negociación. Algo se aflojó en mi pecho. Una cortesía, no una negociación. Martínez sacó un libro grueso de su estante. Código de Propiedad Española, abierto a una sección marcada, lo giró para que pudiera leer. Me incliné adelante, escaneé el texto legal, requisitos de arrendamiento residencial, periodos de notificación, procedimientos de desahucio. Es directo, dijo Martínez. Redactamos una notificación formal. Usted la entrega personalmente o por correo certificado. Tienen 30 días para desalojar. Si se niegan, presentamos ante el tribunal para remoción. Dado la falta de cualquier acuerdo de alquiler, los jueces resuelven rápidamente estos casos. ¿Qué hay del resto? Levanté la vista del libro. Mis activos, mi negocio. No quiero que obtengan nada cuando me vaya. Han dejado claro, soy solo un recurso para ellos. Martínez cerró el código de propiedad. Ahí es donde un trust, irrevocable, se vuelve valioso. Transferimos sus activos, casa, intereses comerciales, ahorros, a un trust gestionado por un fideicomisario profesional. Usted mantiene control durante su vida, pero después de la muerte, la distribución sigue sus instrucciones. Es mucho más difícil de desafiar que un simple testamento. Más difícil de desafiar, repetí, casi imposible si se estructura correctamente. Un testamento puede ser contestado. La gente reclama influencia indebida, incompetencia mental, todo tipo de argumentos. Un trust irrevocable ejecutado, correctamente establecido, mientras está claramente competente y actuando libremente. Ese es un estándar legal completamente diferente. Me recosté. ¿Cuán pronto podemos empezar? Martínez sonrió ligeramente. Primera emoción real que mostró. Hoy. Necesitaré que firme un acuerdo de compromiso. Mis honorarios por este trabajo, notificaciones de desahucio, revisión de testamento y creación completa de trust serán 500 euros. El trabajo de trust solo típicamente cuesta 6.000 euros. Pero dada la naturaleza conectada de su situación, puedo ofrecer una tarifa paquete. 500 euros. Había gastado 60.000 euros en una boda falsa, otros 45.000 recolectados por mi hija y su cómplice, marido. Decenas de miles más durante 4 años apoyando a Marta y Pablo. Eso es aceptable. Martínez sacó documentos de su cajón. Acuerdo de compromiso, estructura de honorarios, cronograma, estimación. Tendremos las notificaciones de desahucio redactadas para el viernes por la mañana. Las entregará este fin de semana. Recomiendo hacerlo personalmente, para que no haya duda de recepción. Después de la entrega, el reloj de 30 días empieza. Deben desalojar para esa fecha o enfrentar remoción legal. Y el trust 2 a 3 semanas para transferencia completa de activos. Trabajaré con sus instituciones financieras directamente. Necesitaremos estados actuales de todas las cuentas, escrituras de propiedad, documentos de propiedad comercial. Mi paralegal coordinará con usted en detalles. Deslizó el contrato a través de su escritorio. Lo leí cuidadosamente. Años de negocios me habían enseñado eso. Alcance de trabajo, programación de honorarios, cronograma,
Todo lo que Martínez había prometido, formalizado en lenguaje legal. Firmé con mano firme. Martínez contrafirmó, lo fechó, me entregó copias. Señor García, debo mencionar, esto probablemente destruirá su relación con sus hijas permanentemente. Una vez que entregue esas notificaciones de desahucio, una vez que descubran la estructura del trust, no hay vuelta atrás. Lo sé. ¿Estás preparado para eso? Pensé en la risa de Marta al teléfono, la crueldad casual de Isabel, jugándoles a la esposa feliz. Los 45.000 euros más fáciles que he ganado. Ellas destruyeron la relación ellas mismas. Solo estoy reconociendo la realidad. Martínez asintió. Entonces estamos claros. Lo llamaré el viernes por la mañana, cuando los documentos estén listos. Nos dimos la mano de nuevo. Más largo esta vez. Algo pasó entre nosotros. Respeto profesional, quizás. Entendimiento. Salí de su oficina con copias del contrato, esquema de cronograma, estructura de trust, resumen, documentos legales que significaban una cosa simple. Estaba recuperando mi vida. El ascensor bajó, fue más rápido que la subida. Gravedad trabajando a mi favor. En el garaje, me senté en mi furgoneta con las copias del contrato en el asiento del pasajero. Procedimientos de desahucio, resumen de modificación de testamento, esquema de estructura de trust. Mi teléfono vibró. Mensaje de Isabel. Papá, pensaste en la entrada. Realmente necesitamos una respuesta. La casa no esperará para siempre. Miré el mensaje por un largo momento. 40.000 euros para una casa en la que viviría 2 meses antes de presentar divorcio. Borré el texto sin responder. Luego, encendí la furgoneta y me dirigí a Shada. Marta y Pablo estarían allí cómodos y confiados, esperando que nada cambiara. Tenían 30 días left para disfrutar esa confianza. Yo tenía 30 días para prepararme para la guerra. Los sobres llegaron el viernes por la mañana. Dirección de retorno de Martínez, papel pesado, sellos oficiales. Los puse en mi escritorio y los miré la mayor parte del día. Por la noche, estaba listo. Podía oír a Marta y Pablo en la sala de estar. La voz de Pablo llevaba, excitada, animada, otro esquema, otra petición. Tomé los sobres y caminé por el pasillo. Estaban en el sofá, cómodos. Pablo gesticulando, Marta asintiendo. Mi televisión, mi sofá, mi sala de estar. Y las cervecerías artesanales son enormes ahora mismo, decía Pablo. El mercado de Madrid es perfecto. Necesitaríamos unos 30.000 euros para empezar. Tu papá vería retornos en un año. Fácil. Marta Río. Lo hará. Siempre lo hace. Solo enmarca cómo ayudar a la familia y escribirá el cheque. Entré en la habitación. Levantaron la vista, sonriendo, esperando nada. Puse los sobres en la mesa de café entre ellos. ¿Qué es esto? Marta tomó el suyo, perpleja. Papá, estamos hablando de la idea de la cervecería de Pablo. Notificación oficial de desahucio. Tienen 30 días para encontrar otra vivienda. Las palabras aterrizaron como piedras en agua quieta, ondas de silencio extendiéndose. Marta rasgó su sobre, leyó el encabezado. Su rostro se drenó de color. Pablo agarró el suyo, lo escaneó. ¿Has perdido la cabeza, viejo? Esta es nuestra casa. Esta es mi ya. No pueden solo echarlo. Como si fueran extraños. Pablo se levantó, dio un paso hacia mí, puños cerrados, rostro enrojeciendo. Somos familia. Las lágrimas de Marta empezaron justo a tiempo.
Papá, ¿qué estás haciendo? Soy tu hija. ¿Cómo puedes echarnos? La miré calmadamente. No has pagado alquiler en 4 años. No me respetas. Me ves como una cartera. Tiempo de crecer. Esto es una locura. Pablo se acercó invadiendo mi espacio. Táctico de intimidación viejo. Todos sabrán qué tipo de padre eres. Echando a tu propia hija. La notificación es legal. 30 días. Sugiero que empiecen a empacar. Marta agarró mi brazo. Papá, por favor. Podemos resolver esto. Pagaremos alquiler. Lo haré. Quité su mano. Gentilmente, pero firmemente, me giré hacia el pasillo. Te arrepentirás de esto. La voz de Pablo me siguió. Te arrepentirás de esto. Caminé a mi oficina. Cerré la puerta. La cerré con un clic audible. Detrás de mí estalló el caos. Llantos de Marta, gritos de Pablo, muebles raspando. Me senté en mi escritorio y escuché. Su pánico era música. Pasaron 10 minutos. Los gritos se redujeron a susurros intensos. Luego la voz de Marta de nuevo. Más alta. Llamada telefónica. Presioné mi orejas a la puerta. Nos dio papeles de desahucio. 30 días. Pausa. Isabel respondiendo. No sé qué pasó. Simplemente estaba frío como si fuéramos extraños. Pausa más larga. Necesitamos hacer algo. La voz de Isabel llevaba a través del altavoz del teléfono. Calma. Estratégica. No podía distinguir palabras, pero el tono era claro. Modo planificación. Bien. Sí, mañana. Trae a Javier. Lo resolveremos. Más murmullos. Luego la voz de Pablo, más baja, pero venenosa. Va a arrepentirse de esto. Volví a mi escritorio y abrí mi portátil. Martínez había enviado documentos esa tarde. Papeles de creación de trust, estrategia de protección de activos. Pensaban que esto era sobre la casa. No tenían idea de que estaba protegiendo todo. Mi teléfono vibró. Mensaje de Isabel. Papá, Marta me llamó. Necesitamos hablar. Vendremos mañana con Javier. Esto ha ido demasiado lejos. Lo leí 2 veces. Se estaban reagrupando, coordinando, a punto de lanzar su contraataque. Déjenlos venir. Abrí un calendario y marqué la fecha. Día 1 de 30. El reloj había empezado. En la sala de estar, Marta aún lloraba. Pablo paseaba. Podía oír sus pasos. Adelante y atrás. Adelante y atrás. Habían vivido aquí 4 años sin contribuir un solo euro. 4 años tratando mi casa como un hotel. 4 años de demandas y falta de respeto y suposiciones. 30 días left para disfrutar ese privilegio. Miré los documentos de trust de Martínez de nuevo. 2 a 3 semanas hasta finalización. El tiempo sería ajustado, pero funcionaría. Para cuando se dieran cuenta del alcance completo de lo que había hecho, sería demasiado tarde para detenerlo. Otro mensaje de Isabel. Lo arreglaremos. No te preocupes. No me estaba enviando mensajes a mí, estaba enviando a Marta. Pero Marta debía haberle mostrado mi número también, porque llegó un tercer mensaje. Papá, sé que estás molesto por algo. Hablemos como adultos mañana. Hablemos como adultos. La mujer planeando divorciarse de su marido en 2 meses para robar regalos de boda, quería hablar como adultos. Apagué mi teléfono. Mañana vendrían con su actuación. Hija preocupada, yerno diplomático, argumentos razonados, manipulación emocional. Ya había visto el documental. Sabía cómo terminaba. Fuera de mi puerta de oficina,
La casa finalmente se quedó quieta. Marta y Pablo probablemente habían subido a estrategizar o llorar o beber. No me importaba cuál. Abrí un cuaderno y empecé a escribir, documentando la noche, sus reacciones, sus amenazas, la agresión de Pablo, las lágrimas de Marta, todo lo que Martínez podría necesitar si esto terminaba en tribunal. La pluma se movió constantemente a través de la página. Factual, detallado, desapasionado. En algún momento, durante el 4º año de su residencia, había dejado de ser un padre y me convertí en un cajero automático. Ahora no era ninguno. Era un propietario ejerciendo sus derechos legales y tenía 29 días left para preparar lo que viniera después. Sábado por la mañana, bajé las escaleras para encontrar a Marta en su bata extendida a través del sofá. Papá. Su voz era débil, teatral. No puedo levantarme. Mi corazón late rápido. El estrés de este desahucio. Creo que deberías llamar a un médico. Pablo me rodeaba cerca, brazos cruzados, postura protectora, ambos observando mi reacción. Pasé junto a ellos a la cocina. Hay medicina para resfriados en el armario, dije sin parar. Detrás de mí, silencio. Luego, el exhale frustrado de Marta. Vertí café y lo llevé a mi oficina. Cerré la puerta. Domingo por la tarde, Pablo me encontró en el garaje, bloqueó la puerta con su cuerpo. Sabes lo que dirá la gente, ¿verdad? Tono agresivo. Rostro demasiado cerca del mío. Que echaste a tu propia hija, tu hija embarazada. Marta no estaba embarazada, solo otra mentira. Tus socios de negocios, tus amigos de la iglesia, todos sabrán qué tipo de hombre eres realmente. Revisé mi reloj. El desahucio es legal. Tienen 26 días left. Ahora, muévete. No lo hizo. Nos quedamos allí por 10 segundos. 20. Su mandíbula trabajando, puños cerrados. Finalmente se apartó. Entré en mi furgoneta y conduje a la ferretería. Me quedé allí 3 horas, revisando inventario, hablando con gerentes, estando en cualquier lugar menos en casa. Cuando regresé esa noche, un sobre estaba en mi encimera de cocina. Encabezado manuscrito, propuesta. Lo abrí. Escritura de Pablo. Lista itemizada. Oportunidad de inversión. Sociedad de cervecería artesanal. Capital inicial requerido 50. 1.000 euros. Términos. Marta y Pablo permanecen en residencia. Pagan alquiler nominal 500 euros al mes. Repagan inversión en 5 años. 50. 1.000 arriba de los 30 que había mencionado el viernes por la noche. Desesperación, inflando los números. Leí todo. 2 páginas. Proyecciones financieras sacadas de la nada. Promesas de retornos. Garantías de armonía familiar. Al fondo, esto resuelve todo. Nos quedamos, tú ganas. La familia se queda unida. Lo doblé, caminé a la sala de estar donde esperaban, y se lo devolví. No. El rostro de Marta se arrugó. Papá, estamos tratando de comprometer. No. Repetí y regresé a mi oficina con mi cena. A través de la pared, escuché sus susurros frustrados, acusaciones, incredulidad, el sonido de platos golpeando. Lunes y martes pasaron similarmente. Marta alternaba entre lágrimas y silencio. Pablo oscilaba entre amenazas, negociación. Mantuve mi rutina, trabajo, casa, oficina, comida solo. Su presencia se convirtió en ruido de fondo.
Miércoles por la noche, Isabel llegó. Había llamado esa tarde. Papá, venimos a cenar. Javier y yo. Necesitamos hablar como familia. No una petición, un anuncio. Llegaron a las 6. Isabel llevando bolsas de supermercado. Cocinare mos esta noche. Trabajas demasiado. Javier sonrió. Apretón de manos firme. Antonio. Espero no te importe que solo aparezcamos. Isabel estaba preocupada. La familia debería apoyarse en tiempos difíciles. Tomaron mi cocina. Isabel picó verduras. Javier puso la mesa. Marta emergió de arriba. Maquillaje perfecto, sin signo de su enfermedad. Pablo apareció, recién duchado, jugando al adulto razonable. Una intervención cuidadosamente escenificada. Nos sentamos para la comida que habían preparado. Pollo, arroz, ensalada. Buena presentación. Isabel sirvió vino. Javier hizo charla pequeña sobre su trabajo en banca. Todos actuaron normal. Luego Isabel cambió de marcha. Papá, esta casa debe ser mucho para manejar solo. Todas estas habitaciones, el trabajo del jardín, el mantenimiento. ¿Has pensado en algo más pequeño? ¿Un bonito piso? Corté mi pollo. Mastiqué lentamente. Javier recogió el hilo. El mercado inmobiliario es fuerte ahora mismo. Casas en La Moraleja se venden rápido. Podrías obtener el mejor precio. Ayudar a todos a establecerse cómodamente. Ahí estaba. Isabel tocó el marco de foto en la mesa auxiliar. Lo ajustó. Gesto territorial. Te ayudaríamos a mudarte, por supuesto. Y cualquier procedencia que obtuvieras. Sería bonito compartir con la familia. Ayudar a Marta y Pablo a empezar. Ayudar a Javier y a mí con la entrada de nuestra casa. Todos benefician. La casa. Querían el dinero de la venta de la casa, no herencia algún día. Ahora. La realización encajó con perfecta claridad. Papá, solo digo que estás envejeciendo. ¿No sería más fácil algo manejable? Menos responsabilidad. Puse mi tenedor. Miré a cada uno. Isabel, Javier, Marta, Pablo. 4 rostros, 4 máscaras diferentes, una agenda. No estoy vendiendo mi casa. Isabel rió ligeramente. Borde debajo. Papá, nadie te presiona. Solo estamos preocupados. Me levanté. Gracias por su preocupación. Estoy bien. Buenas noches. El raspado de mi silla, el caminar a mi oficina, la puerta cerrando. Detrás de mí, silencio conmocionado. Luego susurros urgentes. Agarré mi teléfono y marqué el móvil de Martínez. Necesito verte esta noche. Es urgente. Estaré en la oficina en 30 minutos. Esperé hasta que escuché sus coches irse. Mercedes de Isabel, luego Seat de Pablo, siguiendo, coordinando, planeando su próximo movimiento. Agarré mis llaves y conduje al centro. La oficina de Martínez estaba iluminada. Ventana del piso 23 brillando. Me recibió en el vestíbulo. Están coordinando estrategia para adquirir mis activos, dije mientras subíamos el ascensor. El desahucio desencadenó algo. Ahora quieren que venda la casa, divida las ganancias. La cena de esta noche fue reconocimiento. En su oficina, Martínez sacó documentos frescos. Entonces, aceleramos la creación del trust. Todo, casa, negocio, ahorros, transfiere a gestión profesional. Mantienes control completo durante tu vida. Pero después de la muerte,
Distribución sigue tus instrucciones exactas. No pueden desafiarlo. No pueden manipularlo. ¿Cuán rápido podemos movernos? Empezaré papeles mañana. También cambiaremos beneficiarios de tus cuentas bancarias inmediatamente. Remueve a tus hijas enteramente. 1,000 euros para la creación del trust, pero vale cada céntimo. Hazlo. Sacó formas en su ordenador. Autorizaciones de cambio de beneficiario. Esquemas de estructura de trust. Firmé todo. Firmas electrónicas presenciadas legales. 40 minutos después, salí con copias de todo. El trayecto a casa se sintió diferente, más ligero de alguna manera. Llegué cerca de la medianoche. La casa estaba oscura, excepto por la lámpara de la sala de estar. Dentro, Marta y Pablo habían ido a la cama. Vasos de vino vacíos en mi mesa de café. Probablemente pasaron la noche planeando con Isabel en altavoz. Déjenlos planear. Tenía copias del papeleo de trust en mi maletín. Martínez empezaría transferencias de activos mañana. Dentro de 3 semanas, todo lo que había construido estaría protegido. Mi teléfono mostró 3 llamadas perdidas. Isabel, sin mensajes. Sabía que algo había cambiado esa noche. Quizás sintió que la conversación de cena reveló demasiado. Pensé en su actuación, el acto diplomático de Javier. La sugerencia de Isabel de vender la casa. Todos benefician. Todos excepto yo. Habían calculado mal. Pensaban que era un viejo débil que podían manipular para rendir el trabajo de mi vida. Había terminado de ser débil. 26 días hasta que Marta y Pablo se fueran. 3 semanas hasta que el trust se finalizara. Tenían ese tiempo para disfrutar sintiendo que aún tenían ventaja. Yo tenía ese tiempo para asegurarme de que nunca me manipularan de nuevo. Habían pasado 2 semanas desde que entregué la notificación de desahucio. Quedaban 15 días. Puse la mesa del comedor yo mismo esa noche. 5 lugares. La buena porcelana que no había usado desde que mis hijas eran niños. Servilletas de tela, vasos de agua. En mi asiento puse una carpeta manila boca abajo. La carpeta contenía 8 fotografías impresas. Javier y una mujer de cabello rojo, con marca de tiempo, geoetiquetadas. 2 horas antes de su boda con mi hija. Había invitado a todos, ambas hijas, ambos yernos. Una cena familiar, había dicho. Llegaron por separado, Isabel y Javier primero, 15 minutos temprano. Los escuché en la sala de estar, conversación susurrada con Marta y Pablo, coordinando, planeando su enfoque. Los llamé a la mesa. La tensión fue inmediata. Se sentaron, intercambiaron miradas, esperaron. Serví pollo asado y verduras. Comida simple, nada elaborado. Esto no era sobre hospitalidad. Comimos en casi silencio por 10 minutos. Tenedores raspando platos, vasos de agua levantados, el sonido de normalidad forzada. Luego Isabel empezó. Papá, todos hemos estado hablando. La situación con Marta es estresante para todos. Quizás es tiempo de pensar en simplificar la casa, el negocio. Es mucho para una persona. Javier asintió, supportive. Antonio, nadie dice que no puedas manejarlo. Solo queremos ayudar. Vender en el momento correcto en este mercado. Podríamos ayudarte a organizar todo. Hacerlo fácil. Marta se inclinó adelante, voz gentle. Papá, estamos preocupados por ti. Todo solo aquí. ¿No sería mejor un bonito piso? Menos mantenimiento, menos estrés. Puse mi tenedor, alcancé la carpeta manila. Antes de continuar, hay algo que deberían ver. Isabel la tomó. Sospechosa. ¿Qué es esto?
Tomé un sorbo de agua. Fotografías de tu boda. Particularmente interesantes son los tiros de Javier con una mujer de cabello rojo 2 horas antes de la ceremonia en la terraza del restaurante. El rostro de Javier se drenó. No sé. Eso no es. Isabel abrió la carpeta. Observé sus ojos moverse a través de la primera imagen, luego la segunda. Su expresión se endureció en piedra. ¿De dónde sacaste esto? Ignoré la pregunta. También escuché una conversación telefónica entre tú y Marta. Déjame citar. 2 meses más y presento divorcio. La mitad de los regalos son legalmente míos. Javier ya aceptó 60-40 división. Esas fueron tus palabras exactas, Isabel. La mano de Marta voló a su boca. Pablo medio se levantó. Nos espiabas. No tenías derecho. Levanté una mano. Palma, afuera. Detente. Pablo se sentó. He creado un trust irrevocable. Mi casa, mi negocio, mis ahorros, todo está ahora protegido. Después de mi muerte, recibirán el mínimo requerido por la ley española. Ni un céntimo más. La voz de Isabel subió. No puedes hacer esto. Somos tu familia. Me levanté, empujé mi silla atrás lentamente, doblé mi servilleta junto a mi plato. Marta y Pablo tienen 15 días para encontrar nueva vivienda. Esta conversación ha terminado. Papá, Isabel se levantó también. Estás destruyendo esta familia. ¿Por qué? ¿Algún malentendido? Me detuve en la puerta del comedor. No me giré. No estoy destruyendo nada. Estoy protegiendo lo que construí de gente que me veía como un recurso, no como un padre. Caminé por el pasillo a mi oficina. Cerré la puerta. La cerré. Detrás de mí, voces estallaron. Isabel gritando. Protestas defensivas de Javier. Marta llorando. Maldiciones enojadas de Pablo. Me senté en mi escritorio y abrí mi portátil. Correo de Martínez enviado 1 hora antes. Documentos de trust listos para firma final. ¿Puedes venir mañana por la mañana? Tecleé de vuelta M. Desde el comedor, el argumento continuó. Isabel exigiendo que saliera. Pablo amenazando romper la puerta. Amenaza vacía. Sollozos de Marta llevando por el pasillo. Podían argumentar toda la noche. No cambiaría nada. Las fotos estaban en la mesa. La verdad estaba dicha. El trust estaba casi completo. 15 días hasta que Marta y Pablo se fueran de mi casa. Cuánto tiempo tomara para que el matrimonio fraudulento de Isabel y Javier colapsara por sí solo. Había pasado 2 semanas viéndolos manipular, esquema, coordinar, viéndolos tratar mi casa como su patio de juegos y mi cartera como su propiedad. Ahora sabían que había estado observando de vuelta y ya había ganado. Oficina de Martínez a las 9 de la mañana siguiente. Jennifer Chan ya estaba allí, una especialista en planificación patrimonial que había traído para finalizar el trust. Señor García me dio la mano. 50 profesional, eficiente papeles extendidos a través de la mesa de conferencias como una fortaleza legal. Todo está listo para su firma. Me senté y empecé a firmar. Página tras página, iniciales aquí, firma completa allí, transferencia de residencia principal, intereses comerciales, cuentas bancarias, portafolios de inversión, todo moviéndose a la estructura de trust irrevocable. Esto transfiere su casa a gestión de trust, explicó Jennifer. Al morir, distribución sigue estas instrucciones. Requisito legal,
Mínimo a familia inmediata. Resto a las caridades que seleccionó. Y mis hijas no pueden desafiar esto. Pueden intentarlo. Su voz era cierta, pero trusts irrevocables son extremadamente difíciles de anular. Esto es tan protegido como los activos pueden ser. Firmé la página final. Hecho. 40 años de trabajo. Protegido. Conduje a casa sintiéndome más ligero de lo que había en meses. Los siguientes 13 días se convirtieron en una clase magistral en guerra psicológica. Día 2. Encontré mi cafetera hecha pedazos en el piso de la cocina. Pablo holgazaneaba en la mesa. Periódico extendido frente a él. Oh, eso se encogió. Se resbaló de mis manos esta mañana. Accidentes pasan. Barrí el vidrio sin comentario. 11 días, dije, tirando los pedazos a la basura. Día 4. Escuché a Marta hablando con la señora Pérez sobre la valla trasera. Nuestra vecina. Observé desde la ventana. Marta secaba sus ojos con pañuelo, gestos dramáticos. Nos está echando sin nowhere para ir. No sé qué le ha entrado. La señora Pérez parecía incómoda. Estoy segura de que tú y tu padre lo resolverán, querida. No sé. Ha cambiado. Es como si no fuera la misma persona. Me alejé de la ventana. Déjenla actuar para los vecinos. No cambiaba nada. Día 7. Isabel llegó con una mujer llevando un portapapeles. Papá, esta es la doctora Morrison. Es psicóloga. Pensamos que podría ayudar a hablar. Permanecí de pie, brazos cruzados. No acepté ninguna conversación. La mujer sonrió profesionalmente. Señor García, su hija está preocupada por cambios de comportamiento recientes, decisiones repentinas, cortando familia. Estos pueden indicar a veces problemas subyacentes que... Detente. Miré a Isabel. Fuera ambas ahora. Papá, está tratando de ayudar. Si solo escuchas, esta es mi casa. Se van. Se fueron. Día 10. Regresé a casa de la tienda para encontrar mi puerta de oficina ligeramente entreabierta. Siempre la cerraba completamente. En mi escritorio, los documentos de Trust estaban exactamente donde los dejé. Casi exactamente. La esquina estaba doblada diferente. Alguien había mirado a través de ellos. Esa noche, Marta estaba más quieta de lo usual. Pablo seguía mirándola. Ahora sabían. Realmente sabían. El trust era real. El dinero se había ido. Día 12. Marta llamó a mi puerta de oficina. Tarde. Pablo no estaba con ella. Papá, ¿podemos hablar? Solo nosotros. Gesticulé a la silla. Se sentó, pañuelo ya en mano, ojos rojos. He estado pensando en todo. Tenías razón sobre Pablo, sobre cómo hemos estado viviendo. Él no es una buena influencia en mí. Lo veo ahora. Esperé. He cometido errores terribles. Te estoy pidiendo, suplicando tu perdón. Otra oportunidad. Podría cambiar. Podría ser la hija que mereces. La actuación era impecable. Voz temblorosa, postura vulnerable, inclinándose adelante. Cada técnica de manipulación en su arsenal. Dejé el silencio estirarse. La observé. Realmente la observé. Si hubieras realizado verdaderamente tus errores, Marta, no habrías venido aquí pidiendo perdón como una transacción. Habrías venido sin esperar nada a cambio. Pero estás pidiendo la Cassible, dinero que cambie de idea sobre el trust. No, solo quiero que creas que Pablo te corrompió, que eres una víctima. Pero te escuché al teléfono con Isabel planeando esto.
Estabas riendo ambas sobre manipularme. Su rostro cambió. Lágrimas pararon. Voz se endureció. Bien, bien. ¿Quieres estar solo? Sé solo. Pero no esperes que nos importe qué te pasa. No me levanté, no reaccioné. 8 días, Marta. Empieza a empacar. Se levantó y salió. La puerta se cerró de golpe lo suficientemente fuerte para sacudir el marco. A través del techo, escuché sus pisadas subiendo. Voz de Pablo preguntando. Luego respuesta enojada de Marta, palabras amortiguadas, pero tono claro. Les estaba diciendo que no había funcionado, que no cedería, que necesitaban encontrar realmente un apartamento. Realidad, final vete rompiendo. Abrí mi calendario. 8 días hasta el plazo de desahucio. Martínez ya había arreglado para el alguacil si se negaban a irse voluntariamente. Mi teléfono mostró un mensaje de Isabel. Espero estés feliz. Has destruido esta familia. Lo borré sin responder. El documento de trust estaba en mi cajón de escritorio, firmado, notariado, archivado. Cada activo que había pasado 40 años construyendo, protegido. La casa era mía. El negocio, seguro. Mi testamento reflejaba mis elecciones, no sus expectativas. 8 días más de su presencia. 8 días más de guerra psicológica. Ya no sentía. Luego silencio, espacio. Y, por primera vez en 4 años, tendría mi casa de vuelta. Por primera vez en mes, tendría mi vida de vuelta. El día 30. Entré en mi entrada a las 10 esa mañana. El vehículo del alguacil llegó 30 segundos detrás de mí. Coche de Martínez siguió. Habíamos coordinado esto oficial, legal, sin habitación para argumento. El alguacil Martínez salió. Mediados de 40, experimentado, profesional. Habíamos hablado por teléfono 2 veces. Sabía la situación. Señor García sacudió mi mano. Hagamos esto. Martínez se unió a nosotros, maletín en mano. Todo está en orden. La notificación de desahucio fue entregada correctamente. Han pasado los 30 días. Están oficialmente invadiendo ahora. Caminamos a mi puerta principal juntos, mi casa, mi propiedad, pero llamé de todos modos. 3 golpes firmes. Silencio. Luego voz de Pablo amortiguada. Vete. No puedes hacer esto. Martínez dio un paso adelante, mano descansando en su cinturón de deber. Señor, este es el alguacil Martínez, con la oficina del alguacil de Madrid. Estoy aquí para hacer cumplir una orden legal de desahucio. Abra la puerta ahora, o me veré obligado a abrirla yo mismo. Eso se convierte en invasión criminal. Su elección. Una larga pausa. Argumento susurrado dentro. Luego la puerta se abrió un poco. Rostro de Marta apareció. Ojos rojos. Expresión desafiante tratando de masking pánico. Martínez empujó la puerta más ancha. Entró profesionalmente. Martínez y yo seguimos. La sala de estar parecía una zona de guerra. Ropa esparcida por todas partes. Cajas de pizza apiladas en mi mesa de café. Latas de cerveza. Caos. Pero sin cajas empacadas. Nada listo. Ustedes no planeaban irse, ¿verdad? Martínez inspeccionó la habitación, tomando notas. Bien, tienen 2 horas para recolectar pertenencias personales. Eso significa ropa, ítems personales, no muebles, no accesorios.
El reloj empieza ahora. 2 horas. Voz de Marta alta. No podemos posiblemente. Han tenido 30 días, señora. 2 horas es generoso. Pablo apareció de la cocina, sin afeitar, enojado. Esto es una locura. Tenemos derechos. Voz de Martínez cortó. Tienen 0 derechos a esta propiedad. Sin arrendamiento, sin acuerdo de alquiler, sin propiedad. Este es el día final. Pablo me miró. ¿Realmente estás haciendo esto? Tu propia hija. No respondí. No necesitaba. Martínez revisó su teléfono. 2 horas empezando ahora. Lo que siguió fue caos en cámara lenta. Marta, metiendo frenéticamente ropa en bolsas de basura, llorando intermitentemente. Pablo tirando cosas en una bolsa de lona con movimientos agresivos, murmurando maldiciones bajo su aliento. Después de todo lo que hicimos por él, dijo Pablo lo suficientemente alto para que oyera, viviendo en este lugar enorme, solo como un avaro. Voz de Martínez se agudizó. Señor, esta es la propiedad del señor García. Sugiero se enfoque en empacar y guarde comentarios para sí mismo. Me quedé en la puerta, observé, no ayudé, no hablé, solo presencié desmantelando su residencia no autorizada, pieza por pieza. Marta trató de captar mi ojo múltiples veces. El libro de manipulación aún abierto, pero había memorizado cada página, conocía cada truco, no caía en ninguno. 2 horas después, llevaron las últimas bolsas a su coche. Un sedán más viejo, abollado, luchando financieramente, ya. En el coche, Marta se giró. Último intento. Te arrepentirás de esto. Cuando estés solo y necesites ayuda, no vengas llorando a nosotros. Encontré sus ojos, calmado, cierto. No lo haré. Se alejaron. Coche de Marta desapareciendo por la calle, llevando su presencia, sus demandas, su manipulación con ellos. Me quedé en mi puerta, mi casa, verdaderamente mía, por primera vez en 4 años. Martínez me entregó papeleo. Están oficialmente fuera. Si regresan sin permiso, llame inmediatamente. Eso es invasión criminal. Gracias, alguacil. Martínez sacudió mi mano. Bien hecho, Antonio. La mayoría cede antes de este punto. Usted mantuvo la línea. Después de que se fueron, caminé por la casa lentamente. Sala de estar donde Pablo se había extendido. Cocina donde Marta había exigido dinero. Arriba, donde habían ocupado la habitación de invitados como realeza permanente. Vacío ahora. Todo ello, mío. Esa noche, mi teléfono sonó. Isabel. Consideré no contestar, pero curiosidad ganó. Sí. Espero estés satisfecho. Su voz era hielo. Destruiste esta familia. Todo lo que teníamos. ¿Valió la pena? Miré la foto familiar en el estante. Foto vieja, tiempo diferente, gente diferente. No destruí la familia, Isabel. Dejé de dejar que me destruyera. Silencio. Luego su voz se quebró ligeramente. Has cambiado. Ni siquiera sé quién eres más. Soy la misma persona. Solo dejé de pretender que no notaba ser usado. Veremos cuánto dura solo. Nos necesitarás eventualmente. Colgó. Puse el teléfono abajo. 3 días después, vibró con un mensaje de un número desconocido. Javier, lo leí de pie en mi cocina. Antonio, vi las fotos. Sé que sabes. Mira, Isabel sabía de mi relación también.
Todo este matrimonio era un arreglo. Nos divorciamos de todos modos. Te pido que te quedes fuera. Puedo hacerlo, valer tú, mientras 10.000 euros para dejar que esto se desarrolle tranquilamente. Lo leí una vez, lo borré, bloqueé el número. Isabel había sabido del asunto todo el tiempo. Todo el matrimonio era una estafa de ambos lados. Lo habían orquestado juntos, recolectado el dinero, planeado dividirlo. Y ahora Javier quería pagarme para quedarme quieto. 10.000 euros para dejar que su divorcio fraudulento procediera suavemente. Miré alrededor de mi sala de estar, los muebles que había elegido, el silencio que había ganado, el espacio que había reclamado. 4 años atrás, había abierto mi puerta a Marta y Pablo temporalmente. Les dejé tomar mi hogar, mi paz, mi vida. Había pagado una boda que era una transacción comercial, escrito cheques que financiaron esquemas, creído que ayudaba a familia cuando financiaba mi propia explotación. Ahora la casa estaba vacía, excepto por mí. Marta y Pablo se habían ido. Isabel había cortado contacto. Javier enviando sobornos desesperados que no dignificaría con respuestas. Caminé a la ventana. El sol se ponía sobre la moraleja, pintando la sierra de oro. Mi casa, mi vida, mis elecciones, pensaban que habían ganado cuando se mudaron. Cuando manipulaban, cuando esquematizaban, habían estado equivocados. Tenía finales de agosto. Me senté en mi terraza, con café matutino, observando el sol subir sobre la moraleja. El aire ya estaba cálido. Pero aquí en la ladera, una brisa lo hacía soportable. Quietud, completamente quieta, excepto por pájaros y el zumbido distante de la ciudad abajo. 3 semanas desde el desahucio. 3 semanas viviendo solo en mi casa. Mi casa actual, no un edificio que compartía con inquilinos resentidos que me llamaban papá. La cafetera funcionaba. Pablo había roto mi vieja en un ataque de rabia pasivo-agresiva. La reemplacé el día después de que se fueran. Cosa pequeña, pero importaba. Todo funcionaba ahora. El mando de la televisión se quedaba donde lo ponía. Mi sillón en la sala de estar solo me sostenía a mí. El refrigerador contenía comida que compré, comida a mi propio ritmo, sin alguien exigiendo que pagara sus compras. Cosas simples, cosas revolucionarias. Marta había llamado 2 veces esta semana. Dejé ambas ir a buzón de voz. Borré los mensajes sin escuchar. Ella y Pablo habían encontrado un apartamento barato en las afueras. Pablo trabajando algún trabajo regular. Lo estaban resolviendo. Sin mi dinero, sin mi casa. Bien. Isabel había llamado una vez también, hace 2 semanas, pidiendo dinero. Necesito ayuda con una entrada después del divorcio. Solo 20.000 euros. Eres mi padre. Dije una palabra. No, luego, colgué. Sin explicación, sin culpa, solo límite. Ella y Javier se habían divorciado como planeado. El tribunal había resuelto su situación de regalos de boda. Ambos perdieron dinero en abogados. Justicia irónica. Habían esquematizado recolectar efectivo, terminaron gastándolo en honorarios legales para dividir lo que quedaba. El cartero llegó a media mañana. Recogí el correo, lo llevé de vueltas hasta la terraza. Un sobre de la firma de Martínez. Papel pesado. Lo abrí con mi abrecartas. Documentos finales de Trust. Todos archivados. Todos seguros. Señor García, la carta comenzaba. Todos los documentos de Trust han sido finalizados y archivados con el Estado.
Sus intereses comerciales han sido transferidos a gestión de trust. Instrucciones de distribución de patrimonio están seguras. Mantienes control completo durante tu vida, con protección a prueba de hierro después. Lo leí 2 veces, luego lo puse a un lado. Completo. Fortaleza legal construida. Patrimonio protegido. Vida reclamada. Mi teléfono estaba en la mesa, junto al libro de aprendizaje de guitarra que había estado trabajando. Miércoles. Tenía mi tercera lección. Siempre había querido tocar. 40 años de significar algún día, cuando hubiera tiempo. Había tiempo ahora. Viernes. Voluntariado en el centro de mayores, haciendo reparaciones. Mi expertise en ferretería útil, ayudando gente que lo necesitaba, que lo apreciaba, que no lo demandaba como derecho titulado. El teléfono sonó. Número desconocido. Casi no contesté, luego lo hice. Este es Antonio, señor García. Voz de mujer familiar. Esta es Carolina Torres, la fotógrafa de la boda de su hija. Espero no le importe que llame. He estado pensando en usted, preguntándome cómo salieron las cosas. Carolina, la mujer que me mostró la verdad. Carolina, no me importa en absoluto. De hecho, estoy contento de que llamara. Alivio en su voz. No estaba segura si debería. Ese día, en mi estudio, mostrándole esas fotos, lo he pensado tantas veces. Espero haber hecho lo correcto. Lo hiciste. Absolutamente lo hiciste. Esas fotos cambiaron todo. Me diste verdad cuando todos los demás me daban mentiras. ¿Y cómo están las cosas ahora? Si no le importa que pregunte. Miré sobre la sierra, la luz matutina, la paz. Las cosas están bien, Carolina. Por primera vez en mucho tiempo, quizás años, las cosas están verdaderamente bien. Me alegra tanto oír eso. Merece paz. Me sorprendí a mí mismo. ¿Te gustaría tomar un café alguna vez? Me gustaría agradecerte correctamente y honestamente sería bonito solo hablar. Estaba sonriendo. Podía oírlo. Me gustaría eso. ¿Qué tal la próxima semana? La próxima semana suena perfecto. Después de colgar, me quedé en la terraza. Café con Carolina la próxima semana. Lección de guitarra el miércoles. Turno de voluntario en el centro de mayores. Viernes. Inspección de negocio. Jueves. Una vida, una rutina construida alrededor de lo que quería, no lo que otros demandaban. Pensé en el viaje, la llamada de la fotógrafa que rompió mis ilusiones, la evidencia, la conversación escuchada, las consultas con abogado, la notificación de desahucio, la cena familiar donde puse todo al descubierto, los días finales de guerra psicológica, el alguacil en mi puerta, cada paso necesario, cada límite esencial. Mis hijas pensaban que había destruido la familia, que había elegido soledad sobre amor. Estaban equivocadas. Había elegido a mí mismo sobre su versión de amor que parecía sospechosamente como robo. Había elegido paz sobre obligación. Había elegido verdad sobre mentiras cómodas. El sol subió más alto, calentando la terraza. Terminé mi café. Dentro, la guitarra esperaba. Una vida esperaba. Un futuro construido sobre fundamentos honestos, no arenas movedizas manipuladoras. Marta llamaría de nuevo. Lo dejaría ir a buzón de voz de nuevo. Pablo podría enviar mensaje. Lo borraría. Isabel podría demandar. Declinaría. Estaban aprendiendo hasta resolver sus propios problemas. Yo estaba aprendiendo a dejarlos. Los documentos de trust estaban en mi escritorio, dentro.
cada activo protegido, cada decisión mía. Me levanté y caminé al barandal de la terraza. Miré sobre la moraleja, mi hogar, mi vista, mi paz. Solo, sí, pero libre. Y por primera vez en años, quizás la primera vez, eso era exactamente lo que quería. El próximo capítulo era mío para escribir. Café con alguien que no quería nada, excepto conversación. Música de guitarra hecha para mi propio disfrute. Reparaciones hechas porque elegí ayudar, no porque alguien lo demandara. Una vida vivida en mis términos. Justicia no era venganza, era protección, era límites, era decir no, cuando no era la única respuesta sana. Me había salvado a mí mismo, y eso valía todo. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal El Tejedor de Historias y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, Historias Izam, haz clic en la caja a la izquierda. Gracias por ver.